Como dije, hoy vamos a estar culminando con este capítulo y con estos últimos versículos no solamente vamos a dejar atrás el capítulo 5, sino también estamos dejando ya atrás lo que es el pasado de este pueblo, de la esclavitud que tenía en Egipto. Estamos dejando atrás 40 años de vagar en el desierto. Así que con el cruce del Jordán se cerró todo, se está cerrando toda esta historia. Vamos a continuar con lo que sigue de esta historia. Porque no solamente dejamos en el pasado algunas cosas que ya el Señor está avanzando, sino que también con la llegada a la tierra prometida, está dando de alguna manera una demostración, nuestro Dios, que realmente Él existe y que es el único Dios que cumple sus promesas. Por eso, como voy a seguir repitiendo hasta el cansancio, ustedes se van a cansar cuando lleguemos al final. Ya está así, sabemos que Dios cumple sus promesas, pero también quiero no cansarme, sino que quiero que eso penetre en mi ser para vivir en consecuencia. Porque en serio necesitamos recordar constantemente, hora a hora, segundo a segundo, que Dios cumple sus promesas. Entonces, hemos visto que se está dejando en el pasado ciertas cosas y se está renovando otras, como el proceso de lo que era la circuncisión. Hemos visto la celebración de la Pascua y con eso Dios estaba volviendo a confirmar a Israel como su pueblo. Y también hemos visto que con esas ceremonias Dios estaba preparándolos espiritualmente para ir rumbo a la conquista de esas tierras que Dios les había prometido. Nos encontramos en el campamento de Gilgal. Y en ese campamento Dios estaba reactivando sus promesas, Dios estaba reactivando el plan de redención que Él había hablado ya en Génesis. Y hermanos, como verán, es Dios quien aparece constantemente, aunque el libro tenga el nombre de Josué y que el personaje que nosotros vemos en el desarrollo sea Josué. Pero podemos ver que el protagonista de toda esta historia es nuestro Dios, el Dios del cielo y de la tierra. Y ahora, cuando ya parece que está todo listo con las celebraciones, ya están reconfirmados como pueblo, ya celebraron la Pascua, ya están comiendo del fruto de la tierra y ya está todo listo como para ir y avanzar, para cerrar con broche de oro, como para cerrar con esa frutillita, la frutilla del postre. Ocurre un evento extraordinario en esta historia, un evento que evidentemente Josué no se la esperaba. Y es por eso que he titulado esta exposición Un encuentro particular. Un encuentro particular, y lo primero que vamos a ver a través de este encuentro particular es a un hombre misterioso. Vamos a leer nuevamente el versículo 13, por favor, acompáñenme. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. No nos dice quién es, por eso esta parte es un hombre misterioso, ese encuentro con un hombre misterioso es la primera parte. Y dice ahí al comenzar, estando Josué cerca de Jericó. Hermanos, como ya hemos aprendido en este capítulo, no es que solamente Josué estaba cerca, ya todo el pueblo estaba en Gilgal. Ya hemos visto que según los historiadores, los que estudian el tema de los kilometrajes, estaban más o menos a 3 kilómetros de Jericó. O sea, literalmente estaban cerca, todos estaban cerca. Pero ahí dice, estando Josué cerca. Entonces, como en otras traducciones, nos dice que evidentemente Josué se acercó un poco más para ver Jericó. O sea, porque si no vamos a decir, no, pero estaba Josué y estaban todos cerca. Bueno, evidentemente Josué avanzó un poco más. Y eso ustedes después lo pueden ver en otras traducciones. Dice que Josué se acercó a Jericó. Y el texto nos dice que él fue, pero no dice por qué hizo eso. Podríamos uno
mientras vamos escuchando todo este relato, viendo un poco la vida de Josué, podríamos meditar sobre por qué hizo esto, porque no nos explica el texto, pero más allá de dar conclusiones por ahí al aire, solamente quiero dar dos opiniones que posiblemente pudieron haber ocurrido, pero obviamente no nos los dice porque posiblemente también a Dios no le interese tanto el por qué, sino lo que sucede en ese encuentro. Entonces, podríamos pensar, por un lado, conociendo un poco el contexto, como Dios había elegido a Josué como el responsable directo de guiar al pueblo rumbo a la conquista, como responsable, entonces él da un paso más al frente, él va directo hacia Jericó como responsable para ver y reconocer e inspeccionar el terreno personalmente. Jericó era la primera ciudad que debían ellos enfrentar y entonces podría él acercarse para planificar el ataque. Pero también podemos considerar que Josué no hacía nada, como hemos visto también hasta este momento, que él no hacía nada sin la instrucción de Dios. Y mientras él esperaba las instrucciones de su Señor, él se acerca a Jericó. Digo esto también porque, recuerden, hace 40 años atrás, Josué ya había visitado estas tierras. Es más, era uno de los espías, de los 12 era uno más. O sea, por eso tenemos que analizar un poquito bien el contexto. Hace 40 años él estaba ahí, él había inspeccionado. Es más, él había llevado un reporte positivo. Él había dicho que sí, que ellos podrían entrar en esas tierras y vencer a todo ese poderío que los otros habían visto. Josué junto a Caleb, si no me equivoco ahora, habían dicho sí, podemos vencer. Pero ese reporte positivo lo hacía confiando en el poderío de Israel como un exceso de confianza. No, hermanos. Él sabía que Dios iba a luchar por ellos. Él sabía que Dios les iba a dar la victoria. Él sabía que Dios iba a entregar en sus manos a sus enemigos. Él nunca dijo, nosotros podemos vencerlos porque somos más fuertes que ellos. No, es Dios quien nos va a dar la victoria. Esa era parte del reporte. Evidentemente, tanto en ese momento como ahora, Josué no es que se está haciendo el valiente, no es que está a punto de ir como un kamikaze frente a sus enemigos, entregándose como un valiente. Hermanos, Josué era consciente del poderío limitado que tenía su pueblo, pero también era consciente que solamente un poder superior al de Israel podría darles la victoria, hacer posible lo imposible. Solamente el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob podía hacer que esas tierras fueran vencidas, y entonces él está esperando que Dios le dé la estrategia para avanzar. ¿Y por qué digo también esto? Porque en el versículo 5 del capítulo 1 de este mismo libro, el Señor mismo le había dicho, nadie te podrá hacer frente. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, en esa espera de nuevas instrucciones, él se está acercando a Jericó. Pero bueno, como dije, no nos dice el texto por qué se acercó o por qué se apartó del resto para acercarse a Jericó. Pero lo que sí nos dice qué es lo que pasó cuando esto sucedió. Al apartarse del resto, hermanos, Josué se encontró con un hombre misterioso. Dice ahí que tenía una espada desenvainada, o sea que ya la tenía en la mano y que estaba delante de Josué y Josué va hacia él. Él no venía, este hombre no venía por detrás, él estaba ya adelante y ya estaba listo con su espada ahí. Y dice ahí el texto, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Evidentemente, tengo razón al decir que era un hombre misterioso porque Josué, primeramente, no lo reconoce, no sabía
si era amigo o enemigo. O sea, era un misterio también para Josué. ¿Quién era este hombre? Él solo veía a un hombre armado, listo para la batalla, pero no sabe quién es. Digo misterioso porque incluso en el capítulo 6, versículo 1, dice que los que estaban en Jericó estaban encerrados y bien encerrados. Todo estaba cerrado a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. O sea, que ese hombre no pudo haber salido y tampoco estaba pudiendo entrar porque no iba a poder hacerlo. O sea, alguien estaba ahí. Y digo misterioso también en tercer lugar porque los guerreros del ejército de Israel estaban atrás, estaban acampando en Gilgal. Entonces, ¿quién podía ser aquel guerrero? Este hombre misterioso que tenía su espada ya lista en sus manos. ¿Podría ser un aliado? ¿Pero de quién? Porque eso es lo que pregunta. Si es un aliado, ¿de quién? ¿Del pueblo o de los otros? En el texto hebreo esta pregunta se puede traducir de esta forma también. ¿Estás por nosotros o por nuestros enemigos? O sea, ¿a quién vas a apoyar? ¿Por quién vas a luchar? Es lo que le está preguntando. ¿Y por qué esa definición? Porque era imposible la neutralidad, porque ya estaba armado, estaba listo, tenía la espada en sus manos. Él iba a pelear. Lo que no sabemos en el momento exacto que le está preguntando si iba a pelear con Israel o por Israel o contra Israel. ¿Sos de los nuestros o sos de los enemigos? Este hombre misterioso hace que Josué haga esta pregunta. Y mientras meditaba en esa pregunta, veía cómo para él era importante saber si ese hombre era de su bando o del otro. Hermanos, llevándolo un poco ya a nosotros en este primer punto, nosotros sabemos que en este contexto del que estamos nosotros leyendo este libro, la batalla que se iba a dar entre los israelitas y cananeos era una rivalidad que Dios había establecido que iban a ir y a pelear contra ellos. Pero en nuestros días hay algo similar. Hay una rivalidad entre los cristianos y los aliados de Satanás. Hay una guerra, aunque no lo veamos, aunque no lo percibamos, hay una guerra, no porque lo diga yo, porque la Biblia dice que estamos en una guerra. Entonces, hay aquellos que siguen a Cristo y hay aquellos que siguen a Satanás. Y hay aquellos que son aliados de Cristo y aquellos que son aliados a Satanás. Y entonces los que están en esta mañana, en este lugar, aunque no lo crean, aunque no les parezca, están de un lado o del otro. Como en este contexto no había una margen de neutralidad, en nuestros días tampoco hay un margen de neutralidad. Entonces, debo preguntarles, ¿están con nosotros? ¿Están con Cristo o están en contra de Cristo? Porque no hay margen para la neutralidad. Hay una guerra y tenemos que seguir peleando. ¿Vas a pelear con el pueblo de Dios o vas a pelear en contra del pueblo de Dios? Hermanos, en esta parte de la historia, en nuestra actualidad, es la iglesia, tanto los líderes como los demás miembros que tienen la responsabilidad de conocer quiénes están para pelear la buena batalla del lado de Dios o quienes están en contra del pueblo de Dios. Un hermano dice al respecto, no es suficiente con la apariencia.
es preciso llegar a la definición. En el terreno espiritual no existe la neutralidad. O sea, o se está con Dios o contra Dios. El pueblo de Dios, dice el hermano, está enfrentándose a un continuo combate en el que su principal enemigo es Satanás. Y Satanás introduce entre su propio pueblo de Dios, entre el propio pueblo de Dios, a sus emisarios con toda apariencia de piedad para realizar una labor de destrucción en el mismo seno del pueblo de Dios. Fin de la cita. Y uno va a decir, bueno, pero pará, pastor, eso lo dice un hermano. O lo dice una persona. Que porque lo dice una persona va a haber entre nosotros aquellos que estén trabajando o estén peleando en contra de Dios. Hermanos, no lo dice el hermano. Lo que está diciendo el hermano es un análisis que él mismo y que nosotros podemos hacerlo desde la Biblia. Y antes que ese hermano lo diga, el Señor Jesús mismo lo dijo en Mateo 12:30. Y él dice, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. O estás con uno o estás con el otro. Y no solamente lo dice Jesús, sino también lo dijo Pablo acerca de quienes pueden estar dentro de la iglesia. Y si ustedes ven 2 Timoteo capítulo 3, desde el versículo 1, van a decir que en los últimos tiempos vendrán o aparecerán o estarán entre nosotros personas que tienen apariencia de piedad. Pero va a decir que un listado que voy a decir, estos son del mundo, pero sin embargo están entre nosotros. Dice, voy a leer solamente, ustedes pueden leerlo en sus casas desde el versículo 1, pero dice en el versículo 5 del capítulo 3 de 2 Timoteo, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estos no están trabajando para Dios, están trabajando en contra de Dios. Estos dicen ser cristianos, estos tienen apariencia de piedad. Estos están vestidos de oveja, pero son lobos. Pablo mismo le decía en Mileto a los ancianos de Éfeso, le dice, después de mi partida vendrán o de entre ustedes mismos se levantarán falsos. Hay quienes están en el ejército del Señor y hay quienes están en contra. Y hermanos, si para Josué, que iba a ir a una batalla al terreno enemigo, le era necesario determinar quién era este hombre misterioso, quién era este que estaba ahí, para la iglesia también debe ser necesario. Porque realmente, hermanos, estamos en el terreno enemigo luchando todos los días. Y por eso es necesario saber quiénes están en nuestras filas, con quiénes podemos contar. Es necesario. Porque en serio, hermanos, Dios, que su Espíritu Santo nos ayude a abrir los ojos y entender que realmente estamos en una lucha espiritual. Los que están en el ejército del Señor obviamente seguirán la voluntad del Señor, se van a aferrar a la voluntad del Señor, se van a aferrar a su Señor. Pero los que van del bando contrario están en contra de la iglesia, porque la iglesia es el pueblo de Dios. Pero la realidad es que están de un lado o del otro. Y en ese sentido, hermanos, quiero animarles a algo. Tengan cuidado, hombres, mujeres, niños y jóvenes, de hablar mal contra la iglesia de Cristo. O trabajamos con él o trabajamos en su contra. No hay otra. Y aquel que hable en contra de su iglesia está hablando en contra de Cristo, está hablando en contra de su Señor. O sea, está trabajando para el enemigo. Hermanos, el Señor es testigo de nuestras conversaciones en privado, a solas, con nuestras esposas, con nuestros hermanos. El Señor es testigo.
Es más, el Señor no dice que vamos a ser perfectos. El Señor dice que vamos a ser perfeccionados unos a otros. El Señor nos dice que vamos a molestarnos unos a otros y vamos a tener que perdonarnos unos a otros, pero el Señor nos dice que por eso, porque tu hermano te ofenda, vos vas a estar hablando mal de él. O porque no estés de acuerdo en un pensamiento de tu hermano, estés hablando mal de él. Recuerden que el Señor mismo toma personal su iglesia. Cuando Saulo está persiguiendo a su iglesia, él le dice, a mí me estás persiguiendo, Pablo. Saulo, a mí, contra mí está yendo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Ustedes vayan. Si los reciben, a mí me reciben. Si los rechazan, a mí me están rechazando. Es la iglesia, es el pueblo de Dios. Y Señor tiene la espada desenvainada para proteger a su pueblo. Así que tengan cuidado, tengamos cuidado de hablar de nuestros hermanos de mala manera. Que Dios nos permita ver la iglesia como Él la ve. Es su amada iglesia, es su novia, es la niña de sus ojos. Él la va a cuidar y Él no va a permitir que hable mal de su hija, no va a permitir que hable mal de su novia, de su amada, por la cual Él dio la vida. Y no vaya a ser, como dijo el maestro Gamaliel, no vaya a ser que te estés encontrando peleando en contra de Dios. Tengamos cuidado porque Dios es testigo. Si tienen algo contra su hermano, contra su hermana, vayan y hagan las paces. Si tienen algo en contra de su hermano y están viniendo al altar como en adoración, dice, vayan y arreglen, pero no hablen mal de sus hermanos porque es en contra. O trabajás para Dios o trabajás para el diablo. ¿Estás con Él o estás en contra de Él? Que nuestro Dios nos ayude a aplicar su palabra en la extensión de su palabra para que nosotros estemos obrando, guiados por el Espíritu Santo, trabajando para la gloria de Dios y peleando esta buena batalla que tenemos por delante con los ojos en Jesús. Él es la cabeza, pero no te olvides esto, hermano y hermana. Nosotros somos el cuerpo. Y si atentas contra el cuerpo, estás atentando contra la cabeza. Y la cabeza va a reaccionar. Hermanos, es su iglesia, es su pueblo. O estás con uno, estás del lado del Señor o estás en contra del Señor. Y si has tenido actitudes y si has hablado mal, si has estado pensando mal de la iglesia del Señor porque sea imperfecta, estás diciendo que el Señor no la va a purificar, el Señor no va a hacer. Si el Señor dice que Él empezó la buena obra y Él la va a perfeccionar, no son perfectos. Entonces veamos la iglesia como Él la ve y tengamos cuidado. Y si hemos hecho algo en contra del cuerpo de Cristo, arrepiéntanse. Debemos arrepentirnos. Debemos amar a la iglesia porque Cristo la ama. Debemos estar con la iglesia porque Cristo está ahí con la iglesia. Él está ahí. Por eso es que debemos estar. Porque Cristo está ahí. Segundo punto, vamos a conocer la identidad del hombre misterioso. Leamos versículo 14 o desde el 13 si quieren para volver. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Versículo 14, él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Recién nos preguntábamos, ¿quién es este guerrero? ¿Quién es este hombre misterioso? Y su identidad está siendo revelada. Hermanos, si todavía alguno pensaba que Josué era el protagonista de esta historia, si pensaban que Josué era el líder que llevaría hacia la conquista al pueblo de Dios, este texto nos revela que había alguien superior a Josué. Y el texto nos dice que era el príncipe. Esa palabra puede también ser traducida como el capitán, el comandante, el jefe de Josué.
Busquen en otras traducciones y van a encontrar eso, y también en el original. Entonces ese príncipe es el capitán, el comandante, el jefe, alguien superior a Josué. Y hermanos, ojo que no estoy minimizando la persona o la función de Josué. No debemos olvidar, fue Dios mismo quien lo eligió para ser el líder del pueblo, para ser el guía del pueblo, y no estoy minimizando eso porque es una obra que Dios había dado, pero en esta esfera espiritual, en este encuentro y en este plan de redención, Josué era un instrumento en las manos de Dios. Y en esta parte de la historia, aunque Josué sea el líder de Israel, todavía estaba sometido a la autoridad, a una autoridad superior. Entonces, en este momento, Josué es un soldado. Es un soldado, es un siervo de este jefe que aparece en esta historia. Conozcamos un poquito más acerca de la identidad del jefe. Él dice, como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Vemos que antes de ir a la guerra contra Jericó, Dios vuelve a demostrar que es el único Dios que cumple sus promesas. Porque hasta en este encuentro vamos a ver cumplido lo que Dios había dicho ya antes a Moisés en Éxodo capítulo 32, versículo 2. Él le había dicho en ese momento a Moisés, lo cual porque Moisés no fue y pasaron 40 años, ahora se estaba dando evidencia con Josué, no con Moisés. En ese versículo de Éxodo, capítulo 33, versículo 2, escuchen lo que Dios ya había hablado. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. 33, la primera parte dice, a la tierra que fluye leche y miel. O sea, Dios iba a enviar, dice ahí, al ángel, él iba a enviar a alguien para que vaya por delante y eche fuera a estos habitantes. O sea, que el hombre misterioso que se identifica como capitán del ejército del Señor es un ser sobrenatural. Ahí está manifestado como el ángel, dice en Éxodo. Entonces, en muchos pasajes de la Biblia van a encontrar como el ángel del Señor. Y como tenía la espada desenvainada, ya estaba listo para juzgar a los habitantes de aquella tierra por la iniquidad y echar fuera a todos estos habitantes que estaban ahí, a todos los eos que leímos recién. Y obviamente al ser un ser sobrenatural, al ser un ser que no podría haber estado ahí simplemente de forma natural, muchos creen que era un ángel con un rango superior, porque dice el príncipe del ejército de Jehová. Pero como se va dando el desarrollo, hermanos, como lo vamos a ir viendo, cómo reacciona Josué, y por las evidencias bíblicas que se pueden ver, creo que estamos en un encuentro de una teofanía. Teofanía, el significado de teofanía es una aparición o una manifestación intensa de la presencia de Dios que se acompaña de una extraordinaria demostración visual. Es una manifestación, es una aparición de Dios mismo. Eso es teofanía. Entonces, este encuentro misterioso es un encuentro con Dios mismo. Y rápidamente, para no ser tan extenso como para darles una idea de por qué esto es una teofanía, veamos que Josué se postra delante de él, lo adora y lo llama mi Señor, como vamos a ir viendo en el desarrollo. Y entendemos, según Éxodo 20, que nos dice que nadie debería inclinarse ante una criatura, ya sea celestial, terrenal o lo que sea. Nadie podía inclinarse ante una imagen, ante una persona, y mucho menos rendirle culto. Pero Josué lo está haciendo. Después
vemos también que este príncipe del ejército de Jehová no detiene a Josué y acepta esa adoración. ¿Por qué? ¿Y por qué nos llama la atención? Porque esta misma situación, si fuera solamente un ángel creado por Dios, debería haber tenido una reacción diferente, como en Apocalipsis capítulo 22, versículos 8 y 9. Dice que en su visión Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré. Tuvo la misma actitud que Josué. Me postré para adorar a los pies del ángel. ¿Este será el mismo ángel que el ángel del Señor que aparece en Josué? ¿O en Moisés o en otros relatos? Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero escuchen, versículo 9, pero él, el ángel, me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. O sea, este ángel era un ángel que está rechazando esa adoración, esa inclinación. Está diciendo, no hagas esto porque yo soy criatura igual que vos y al único que tenés que adorar de esta forma es a Dios. Y si Josué está en esta misma actitud y ese hombre misterioso está recibiendo la adoración, entendemos que él está adorando a Dios. Hay más evidencias para poder nosotros presentar estos razonamientos, pero por cuestiones de tiempo no lo podemos hacer, pero si ustedes tienen más dudas, después lo podemos charlar, pero la idea es que en este momento, en este encuentro, el Señor, nuestro Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona del Dios Trino, está en la presencia de Josué. A Josué se le apareció el capitán, el Señor de señores. A él se le apareció con una espada desenvainada, como un guerrero. A Abraham se le apareció como un viajero. Y así podemos mostrar varias evidencias más, pero estas teofanías, dice un comentarista, estas teofanías del Antiguo Testamento son preliminares. Anunciaban y prefiguraban la venida de Cristo en la carne. La venida de Cristo sería el cumplimiento de estas apariciones. Él vendría de una forma definitiva. Bien, ¿qué aplicamos en este segundo punto? ¿Qué podemos extraer para nosotros? Hermanos, no sé ustedes, no sé. Imagínense estar ahí en la presencia del príncipe del ejército de Jehová, lo que eso pudo haber significado para Josué, saber que realmente el Señor no lo estaba desamparando, no lo estaba dejando solo, saber que incluso el Señor ya estaba con la espada en su mano, demostrándole que el Señor estaba listo para la batalla, para defender a su pueblo y darles la victoria. Eso es algo que podía haber animado, estimulado a Josué. Y esto también debería animarnos a nosotros, hermanos, puesto que nuestro Cristo también está con nosotros. Aunque nuestros ojos no lo puedan ver, el Señor no miente. El Señor está con nosotros. Él pelea por nosotros. Hermanos, el Señor va delante de nosotros. De tal manera que, es más, Él ya venció. Como leíamos hoy, Él ya hizo su obra.
en este relato, y como vamos a ver el resto, el Señor va por delante, pero el pueblo tiene que ir y poseer lo que el Señor les estaba dando. Nosotros como pueblo de Dios sabemos, hermanos, que el Señor ya venció. Y mientras estemos en la tierra, nosotros vamos a caminar solamente porque estamos todavía en la carne, pero vamos rumbo a poseer la ciudad celestial. Nosotros, por la gracia de Dios, ya tenemos Apocalipsis y sabemos que no vamos a perder. Sabemos que hay victoria no solo para Cristo, sino para el pueblo de Dios. Hermanos, para ustedes, para mí, hay victoria. Hay victoria. Ya el enemigo está vencido y por más ataque que quiera hacer, la Biblia nos dice que él no va a prevalecer contra su iglesia. No va a prevalecer, hay victoria para el pueblo de Dios. Cristo ya peleó, venció, pero entonces nosotros debemos caminar rumbo a la ciudad celestial para tomar nuestro lugar, en aquel lugar que el Señor ya ha preparado para nosotros. Hay moradas que nos esperan y el Señor lo prometió. Y Él vendrá y nos tomará, y donde Él está, también nosotros estaremos. Y es por eso, hermano y hermana, sabiendo esta realidad que Cristo está, que Él venció, así como esta realidad que estaba viendo Josué en ese momento, lo cual lo animó después para ir a Jericó y al resto, para ir a la batalla. Hermano, hermana, no te estoy diciendo con todo esto para que vos te lances a la guerra como un kamikaze, como que vamos a la guerra con los ojos cerrados. No. Debes ser consciente que nuestra naturaleza caída, este cuerpo caído es débil. Como el poderío de Israel era débil. Satanás es como los cananeos, tiene murallas grandes, tiene ejércitos fuertes. Y debes ser consciente de eso. No tienes que ir a la guerra con los ojos cerrados. Tenés que tener los ojos bien abiertos para saber quién sos y quién está a tu lado. Es Jesús. Es Jesús el que está a tu lado. Y Él nos dio, hermanos, nos dio su palabra, Él nos dio sus promesas, Él nos dio la Biblia para que nosotros podamos contemplar sus promesas, Él nos dio de su Espíritu. Y eso son nuestras armas para nosotros poder vencer y tener victoria ante el enemigo. Y esto, su palabra y el Espíritu del Señor nos va a mantener firmes hasta el fin. Por eso es que debemos comer su palabra todos los días. Por eso es que debemos aprender a depender del Espíritu y no de la carne, porque nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Y el Espíritu de Dios es el que nos va a sostener. Su palabra es espíritu y es verdad. Entonces debemos nosotros verlo de esta manera y comerlo de esta manera para que nuestro espíritu sea reconfortado y así poder perseverar, como dice en Efesios capítulo 6 versículo 12, hablando acerca de lo que es la guerra espiritual y nuestra lucha que tenemos. Dice en versículo 12 de Efesios, voy a leer en palabra de Dios para todos: nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Por esa razón, dice el versículo 13, vístanse con toda la armadura de Dios. Así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás, y después de haber luchado mucho, todavía podrán resistir. Hay una lucha, aunque no lo crean, pero deben esforzarse en creer, porque el Señor lo dice en su palabra. ¿Queremos resistir los ataques del diablo? Sométanse a Dios. Sométanse. ¿Quieren resistir los ataques del enemigo, los ataques del mundo? Sométanse a la poderosa mano de Dios. Porque no tenemos fuerzas, hermanos. Es más, ustedes mismos ya han comprobado todos los días que son débiles, somos débiles. Con razón Jesús le dijo a Pedro,
El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ah, entonces no puedo luchar. No, luchar, pero no en tu capacidad, sino en la capacidad de Dios, con la armadura de Dios. Como tercer punto en este encuentro vamos a ver la respuesta a este encuentro. Hemos visto un encuentro con el hombre misterioso, hemos visto quién es este hombre misterioso, ahora vamos a ver la respuesta a este encuentro. Leamos versículo 14. Él respondió, no, como príncipe o capitán, comandante, jefe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Una respuesta a la identidad revelada de este hombre. Una acción de adoración. Dice ahí, se postró. Josué responde a este encuentro en adoración. ¿Y cómo podemos ver esa actitud de adoración? Vamos a verlo en tres aspectos. Vemos ahí primero una acción. ¿Cómo sé que Josué está adorando? Porque dice ahí, lo adoró. Pero ¿cómo es esa adoración? ¿Cómo nosotros podemos ver la adoración de Josué? Primeramente en la acción. Dice ahí, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. En Apocalipsis vimos que Juan, después de haber escuchado, él arrodillándose, le adoró, aunque no debía adorar al ángel, pero la reacción ante tal evento era adorar y el ángel le dice, adora a Dios. Y por toda la escritura sabemos que a solo Dios le corresponde la adoración. Dios debe recibir la adoración porque es el único ser en el universo digno de toda adoración. Todo lo que existe, hermanos, todo lo que existe, las cosas visibles e invisibles fueron hechas por Él y para Él. Y entendemos por la Biblia que la creación le rinde adoración. Las huestes celestiales, como leíamos al principio, se postran ante Él y lo adoran. Y Josué, ante esa presencia, ante la revelación de su identidad, Josué está accionando ante esa presencia de su Dios en señal de adoración y se postra ante Él. Hay una acción. No es que solamente dice, es verdad, tengo que adorar a Dios. No, Él acciona su cuerpo, Él acciona algo para que nosotros podamos ver que Él está adorando a nuestro Dios. Y eso me lleva a preguntarte en esta acción, ¿qué acciones muestras vos, hermano, hermana, en señal de adoración hacia nuestro Señor? Como te dije, Él está ante la presencia del Señor. Nosotros todos los días estamos ante la presencia de Dios. Yo estoy con ustedes todos los días, dice el Señor. ¿Qué acciones mostramos para mostrar nuestra adoración a Dios? Porque todo lo que hacemos debe ser para adorar a nuestro Dios. Ya sea que comamos o bebamos, tiene que llevar gloria, o hagamos cualquier otra cosa, debe ser para la gloria de Dios, en adoración. No venimos a este lugar para adorar, venimos a este lugar para continuar adorando, porque en teoría el pueblo de Dios está adorando todo el tiempo, porque todo el tiempo está en la presencia de su Dios. Pero ¿qué acciones mostrás? ¿Qué acciones hay? Algunos ejemplos, no sé, el leer la Biblia es un acto de adoración, el orar lo podemos hacer como un acto de adoración, el congregarte es un acto de adoración. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo lo que el Señor nos manda, nos dice. Y todo lo que el Señor nos dice y nosotros respondemos, lo debemos hacer en un acto de adoración. Entonces, el leer la Biblia, el orar, el congregarte, el cantar alabanzas pueden ser también un acto de adoración. Y como también hemos aprendido hace poco, el escuchar, el que ustedes están sentados escuchando la predicación es un acto de adoración. Esos son actos externos. Pueden haber una infinidad, pero todo. Pero ¿cuándo es adoración? Porque pueden estar acá, pueden cantar, pueden leer, pueden hacer lo que sea, porque es un acto externo. Hermanos, debemos ser conscientes de que al hacer esto,
lo están haciendo para el Señor. Porque en serio, hermanos, nosotros podemos leer la Biblia. Ay, qué aburrido. O voy a la Biblia, aunque me cueste decir, Señor, voy a leer porque esto es un acto de adoración. Ay, ¿tengo que orar? Bueno, está bien, voy a orar. O, Señor, tú conoces que soy débil, pero voy a orar porque esto es un acto de adoración. Ay, no, otra vez el domingo nos tenemos que congregar. Los chicos deben ser, ¿en serio, hermanos, tenemos que levantar temprano para ir? O estamos acá porque sabemos que venimos a la presencia de Dios. Cuando su pueblo se reúne, el Señor está ahí. Vengo y estoy sentado consciente de que estoy adorando a mi Dios, o estoy sentado por costumbre de todos los domingos. Tenemos que ser conscientes, hermanos, conscientes de que estamos adorando a nuestro Dios, y el ser conscientes que estamos en la presencia de Dios, preparando nuestros corazones para este tiempo de adoración y luego irnos a seguir adorando a nuestro Dios, pero siendo conscientes, hermanos, va a hacer que no estén pensando en el resto. Y yo pensaba en esto, imagínense, no sé ustedes otra vez, pero a mí me pasa y me ha pasado muchas veces, y yo que conozco un poco de mis hermanos, cuando estamos reunidos, el Espíritu Santo obra, hermanos. Pero ¿saben qué? Si no estoy consciente de que estoy en su presencia y que a Él le importa mi intimidad con Él y que yo esté conectado con Él, vengo al encuentro con Él. No sé cuántos de ustedes han habido momentos donde realmente han entendido la convicción que están en la presencia de Dios, lo cual hace que sus corazones se compunjan y quieran llorar, e incluso tengan el deseo de querer arrodillarse para orar, para decir, Señor, estoy aquí. Pero yo pensaba en esto, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué? Imagínense a Josué. Soy el príncipe del ejército de Jehová. Mirando al pueblo, a ver si lo estaba mirando, a ver. Si soy consciente, ¿por qué estoy pensando? No, lo que pasa es que acá nadie se arrodilla. ¿Qué van a decir los demás? Y hermanos, no estoy llamando al desorden, no estoy hablando simplemente en sentir cosas, pero el Señor realmente nos da convicción por su Espíritu que Él está acá. No se trata de misticismo, no estoy diciendo vengan a sentir la presencia del Señor, pero la presencia del Señor se hace real. Cuando estamos escuchando su palabra, somos confrontados, somos animados. Él está activando nuestro ser por medio de la palabra. Cuando cantamos, Él está revelándose a nosotros, recordándonos de dónde Él nos sacó. Su presencia está acá, hermanos. Y no estoy hablando de sentir y no estoy llamando al desorden, no estoy diciendo, bueno, pastor, yo sentí el gritar, yo sentí el saltar, yo sentí en el remolinear. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de ese desorden que es generado por otras cosas. Yo estoy hablando de un orden, pero de un orden que se somete a la voluntad de Dios. Hermanos, dice en la Biblia, hemos visto que delante de la presencia del Señor se postraban. Y cuando eres llevado a eso, ¿por qué no lo haces? Yo no sé, yo estoy hablando también de mí, porque muchas veces he querido arrodillarme y digo, ¿qué nos frena? Estamos pensando más en el resto, estamos pensando más en cómo nos van a ver que lo que Dios está queriendo hacer con nosotros. Que podamos tener esa sensibilidad que tuvo Josué, que al saber quién estaba ahí, ni siquiera preguntó, ¿me tengo que postrar? El Señor, postrate. Por eso es que nosotros no tenemos que pedir amén, no tenemos que decir póstrense, porque si yo le digo levanten la mano, van a levantar la mano. Si usted le digo, bueno, ahora hermanos, en señal de adoración, vamos a arrodillarnos todos, arrodíllense, y la mayoría lo va a hacer, pero no es así. El Señor no le está diciendo arrodillate. Su alma entendió quién era el que estaba al lado. Y Él, en señal de adoración, accionó.
A veces, hermanos, hoy Daniel, hermano Daniel nos decía, tenemos tanta gratitud, tanto adentro, que el problema es que se queda adentro. Cantamos de las victorias del Señor, pero cantamos como si estuviéramos derrotados. Tenemos tanta gratitud que tiene que salir, hermanos. Tiene que salir para mostrar una acción de adoración a nuestro Dios. Debemos adorarlo con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra mente. La adoración en espíritu y en verdad implica todo tu ser, desde una comprensión de quién está al lado tuyo, quién está ahí. Y es ahí donde nosotros debemos humillarnos y accionar para adorar. Y la segunda forma que nosotros vemos en este texto de que Josué lo adoró, no solamente fue en acción, sino el segundo punto que vemos en esta parte es la sumisión. No solo lo adoró en acción, sino también en sumisión. Leamos, dice ahí entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Palabra de Dios para todos. Yo soy su siervo, Señor. ¿Tiene algo que ordenarme? La NBI. ¿Qué órdenes trae usted, mi Señor, para este siervo suyo? La lenguaje actual. Estoy a tus órdenes. Haré cualquier cosa que me pidas. Hermanos, esta pregunta de Josué demuestra una sumisión completa hacia su Señor y una disposición y una resolución a no solamente conocer la voluntad, sino a hacer la voluntad de su Señor. Esa pregunta no es, ¿tenés algo para decirme? Ah, buenísimo. No. Esa es una sumisión. Lo que digas lo voy a hacer. Esa palabra, tus deseos son órdenes, bueno, esto es ahí. Él estaba dispuesto. No eran palabras vacías, él estaba disponiéndose completamente. La sumisión que está expresando ahí era: me pongo delante del Señor, del príncipe del ejército, como un siervo, como un servidor, como un esclavo. Mande, estoy para obedecer, estoy para servirle, Señor. Y Dios mueva nuestros corazones para tener esa misma actitud, hermanos. En nuestra adoración, hermano, en tu adoración a tu Salvador, a nuestro Salvador Jesucristo. ¿Tienes este corazón dispuesto? ¿Tienes tu voluntad dispuesta? ¿Tus oídos atentos, no solo para escuchar, sino también para obedecer a la voz de tu Señor? ¿Están tus oídos atentos? ¿Estás sentado ahí? Señor, ¿qué tienes hoy para mí? Lo que diga, Señor, yo lo voy a hacer. ¿Está a disposición tu alma, tu cuerpo para obedecer la voluntad del Señor? Porque en serio, hermanos, escuchamos todos. Pero ¿cuántos en esta mañana van a estar dispuestos a obedecer? ¿Cuántos van a estar en esta mañana a aplicar la voluntad de Dios a sus vidas? ¿Cuántos en esta mañana dirán, como dijo Josué, haré cualquier cosa que me pidas? Él no quiere que hagas tanto. Él quiere que lo adores. Que lo adores en todo lo que hagas. Adores al Señor. Hermano, hermana, debes preguntarte, ¿estás al servicio de Dios o es que Dios está a tu servicio? Y entonces en eso podrías meditar escuchando tus oraciones. Escucha tus oraciones. Si solo hay pedidos para vos y para los tuyos, si solamente hay aquello que pedido de que Dios te libre de lo malo para que no sufras, si solamente hay en tus oraciones pedidos de que te vaya bien en esta tierra, entonces Él es tu servidor. Pero si en tus oraciones estás dependiendo del Señor, pidiéndole ayuda,
Y estás pidiendo su compañía para todas las cosas, estás pidiendo su guía, reconociendo tu debilidad y humildemente te postras ante Él para escucharlo y dejarte guiar por su espíritu, entonces estás siendo su servidor. Porque en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de ¿qué? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Él nos tomó por soldado y nosotros deberíamos estar ahí atentos. Mande, Señor, mande. Estoy para escucharte, estoy para ir donde tú me mandes. Estoy para hacer lo que tú me digas que haga. Y no estén ahí, eso sí es misticismo. A ver, Señor, ¿qué dirá que hoy, qué me dirá que haga? Hoy, ¿qué tendré que hacer? No, eso quiere decir que escuchen la voz del Señor. La Biblia. Vayan a la Biblia, Señor, ¿qué tengo hoy que hacer? Vayan a la Biblia dispuestos a escuchar y obedecer. Ya vimos la adoración de Josué, se vio en la acción, en la sumisión, y en tercer punto vamos a ver que se ve en la reverencia que él tiene. Josué capítulo 5 versículo 15 dice: y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Hermanos, esta realidad del príncipe del ejército de Jehová es algo que sorprende de alguna manera, porque está usando los mismos términos que había usado el Señor para hablar a Moisés cuando estaba en la zarza ardiente. Y en ese tiempo, obviamente, Moisés obedeció, y en este caso Josué, ¿qué dice ahí? Y Josué lo hizo. Josué lo hizo. Y esa actitud de hacer lo que el Señor le está mandando es una actitud de reverencia. Josué entonces no solamente dijo: estoy a tus órdenes, sino voy a hacerlo. Y lo hizo. Quítate el calzado, le dice el Señor. Eso era una señal de respeto y reverencia. Y él lo hace delante del Señor. La obediencia de Josué, hermanos, esa reverencia que él tenía al Señor, como en otras ocasiones, fue inmediata. El Señor le dijo: quítate las sandalias, quítate lo que tienes ahí, y él lo hizo. Entonces, ¿cómo podemos ver? La adoración fue en acción, en sumisión y en reverencia al príncipe del ejército de Jehová, a la presencia de nuestro Dios. Hermanos, que nuestro Dios nos ayude a seguir meditando en esto, pero también quiero hablarle a aquellos que están sin Cristo. Niño, joven, grande, escucha esto, por favor. Hoy en esta mañana vos estás escuchando acerca del príncipe del ejército de Jehová y has escuchado que él tenía una espada en su mano ya lista para luchar contra sus enemigos. Y debo decirte, amigo, amiga, que estás sin Cristo, eso no quedó en el pasado. El príncipe del ejército de Jehová es Jesucristo, quien murió y resucitó, y a quien Dios le ha dado autoridad para juzgar a todos, y ya está establecido el día en el cual va a juzgar al mundo con justicia. O sea, él ya tiene la espada en su mano para venir y vencer a sus enemigos y enviarlos al lago de fuego, al fuego eterno, al infierno. Y si estás sin Cristo, debo decirte esto: vos sos uno de sus enemigos. Ya seas niño, joven, grande, hombre, mujer, sos uno de sus enemigos. Y Dios viene, y te aseguro, como está escrito, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Él ya tiene su espada. Él viene a juzgar al mundo con justicia, y si te encuentra en tu condición de pecador no arrepentido, tu destino será el infierno, lejos, separado de Dios por la eternidad. Y entonces, si entiendes esto, si el Espíritu te da la convicción de que Dios viene y que ya la espada está desenvainada,
Debes correr, debes huir de la ira venidera, debes huir y ser salvo. ¿Y cómo puedo hacer esto? Corre, corre por tu vida, corre, pero corre a Jesús. Debes correr a Jesús, amigo, amiga, porque Él es el único que puede salvarte. Antes que Él venga, tenés la oportunidad, pero cuando Él venga ya no podrás correr. Ahora puedes arrepentirte, ahora puedes pedirle perdón a Dios, ahora puedes confiar en Él. Y ese príncipe ya no será tu rival. Esa espada ya no será para vos, sino Él te protegerá. Porque vendrás a ser parte del pueblo que Él protege, Él cuida y guía hasta la ciudad celestial. Debes arrepentirte y creer. Y hermanos, para finalizar, a los que estamos unidos en Cristo y desean vivir vidas victoriosas y que sabemos que nuestros pecados nos impiden. Hermanos, Josué recobró fuerzas y fue animado para ir a la batalla, para ir a la victoria. Necesitan ver a Jesús. Necesitan ver a Jesús. Debes rendirte como lo hizo Josué. Debes rendirte a Él. Un hermano dice, Dios está con nosotros y va adelante para proveernos la victoria. Entonces no tenemos nada que perder y mucho que ganar. Sigamos firmes adelante, dice el hermano. Hermanos, entonces, si quieren vivir vidas victoriosas, quieren derrotar al enemigo llamado mundo, carne y Satanás, sométanse a Dios. Inclínense a Cristo, su corazón se incline al Señor, al capitán del ejército de Jehová. Quieren avanzar, hermanos, quieren crecer, quieren conquistar sus miedos, quieren conquistar sus dudas. Miren a Jesús. Ustedes por ahí van a esperar que les dé algunas estrategias. No, Jesús es el único que puede darnos fuerza. Jesús es el único a quien debemos ver, porque solamente Jesús es el que nos perdona y nos da la victoria. Solo Jesús, y no tenemos a otro a quien acudir. Tenemos que ver a Jesús porque Josué lo estaba viendo. Que el Espíritu de nuestro Dios nos lleve, hermanos, en esta mañana a derramar nuestros corazones en adoración a Él. Él es el príncipe del ejército de Jehová. Nosotros, sus siervos. Pero recordemos esto, somos de Él y para Él. Y como siervos podamos decirle en nuestros corazones y luego con nuestras bocas y nuestras oraciones sea, Señor, estoy en esta mañana, en este lugar, estoy a tus órdenes, haré cualquier cosa que quieras. Recuerden esto, iglesia. Así como en Éxodo fue dicho esto en nuestros días, esto va a continuar. En Éxodo 23:20 dice, he aquí, dice el Señor, yo enviaré al ángel delante de ti para que te guarde. Iglesia, el Señor está para guardarnos en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Él ya ha preparado un lugar y hacia allá vamos con Él. Sé prudente, iglesia, sé prudente delante de Él y obedece su voz. No seas rebelde contra Él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en Él está mi nombre, dice el Señor. Seamos prudentes, tengamos una actitud de adoración y mostremos nuestra adoración a nuestro Dios, postrándonos a Él. Pero en esa humillación que Josué tuvo en este encuentro misterioso, y podemos ver que Dios sigue cumpliendo sus promesas.